Hola a todos y todas, bienvenidos. Este va a ser un video tutorial sobre el paso a paso para instalar el software IRAF en un computador que tiene instalado una distribución de Linux. En este caso yo estoy usando Fedora en su versión 38, como podemos ver acá. También importante tener en cuenta, en este caso yo estoy usando un computador con este procesador, una MFX 8320E de 8 núcleos de 3.2 GHz. Esto porque lo digo, este es un computador ya un poco viejito, tiene más de 10 años, y porque en los pasos que vamos a seguir hay un paso que toca compilar. Dependiendo del procesador, el tiempo de compilación puede ser un tanto más largo o más corto, dependiendo del PC. En mi caso, con este procesador, ese proceso de compilación demora un poco más de 20 minutos. Entonces, por eso lo nombro, porque puede que para alguien que siga el tutorial y tenga un computador con un procesador mucho más nuevo, un poco más potente, puede ser un poco más rápido este paso de compilación. También quiero nombrar que los pasos que vamos a seguir en este tutorial, si bien lo estoy ejecutando aquí para una distribución de Fedora, son válidos para cualquier distribución de Linux, con unas pequeñas diferencias, que es en la parte de instalar las dependencias necesarias. Después de instalar las dependencias se aplican los mismos pasos, por ejemplo, para si lo vamos a instalar en un computador con Ubuntu instalado. Listo. Sobre IRAF, pues IRAF es un software que fue desarrollado hace más de 35 años por el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica en los Estados Unidos, pero este software ya fue descontinuado en el 2013. Cuando se descontinuó, si no estoy mal, la última versión a la que llegó fue la 2.16. Sin embargo, la comunidad siguió manteniendo en funcionamiento IRAF, haciendo mejoras, haciendo actualizaciones, y ya actualmente lo tenemos en su versión 2.17.1. Es importante tener en cuenta, como le digo, es un software que lleva 35 años, o sea, se lanzó hace 35 años, es un software viejo. Actualmente pues ya hay otras soluciones más modernas para desarrollar las tareas que hacen IRAF. Por ejemplo, en Python tenemos las librerías de AstroPy para, por ejemplo, hacer tareas de fotometría y reducción de datos astronómicos. Sin embargo, para algunos estudiantes o investigadores en las carreras de astronomía o astrofísica, les es muy útil todavía las funciones de IRAF. En esta página está la página principal de la comunidad IRAF. Se encuentran todo lo que necesitan ustedes saber sobre el proceso de descarga e instalación del software. Por ejemplo, acá tenemos la pestaña de instalación, y básicamente este tutorial es seguir los pasos que aquí se indican para la instalación tanto de IRAF como de X11 IRAF, que también es una aplicación que necesitamos si queremos ejecutar ciertas tareas gráficas dentro del entorno de IRAF. Sin el X11 IRAF no podríamos ejecutar ciertas opciones, ciertas funciones de IRAF que requerirían de una interfaz gráfica. Entonces, antes de instalar el programa, uno de los requisitos es instalar las dependencias necesarias. Aquí en la página de IRAF nos dan las instrucciones que debemos seguir, tanto si instalamos en un computador con Ubuntu, donde el gestor de paquetes es apt, y en mi caso voy a usar las instrucciones para Fedora, donde se usan un gestor de paquetes tnf. También vemos que las diferencias entre un Ubuntu y un Fedora son en los nombres de las librerías. ¿Sí? Están bautizadas de diferente manera entre las dos distribuciones, pero pues básicamente vienen a ser las mismas librerías. Entonces, siguiendo con eso, vamos a proceder a la instalación de estas librerías. Es lo que siempre debemos hacer antes de realizar los demás pasos de instalación.
Si por alguna razón olvidamos instalar las librerías o olvidamos instalar algunos de estos paquetes, ya cuando vayamos al proceso de compilación nos va a dar algún tipo de fallo. Listo, entonces copiamos acá las primeras 6 librerías, damos enter, ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña de usuario, y él procede a la instalación de las librerías. Dependiendo de la velocidad de internet que tengamos y el tamaño de estos paquetes, va a tomar cierto tiempo. Normalmente son muy pequeños, entonces no es muy demorado, y en mi caso pues yo ya tengo instaladas las librerías, entonces es lo que me indica acá. Vamos a proceder con el segundo paquete de librerías. Y en este caso también ya tengo instalado ese segundo paquete de librería. Entonces recuerden, aquí este comando es por lo que estoy usando Fedora. Si se está ejecutando en una distribución derivada de Debian como lo es Ubuntu, entonces se ejecutan estos comandos que se indican aquí arriba. Listo. Ahora el siguiente paso es proceder con la descarga de los archivos de Aira, los archivos de instalación. Pero antes de eso, una cosa que pues, yo recomiendo es que todos esos archivos los descarguemos en una carpeta en específica y desde esa carpeta trabajemos. En mi caso pues voy a crear una carpeta dentro de la carpeta home de mi instalación de Linux. La voy a llamar airaf. Entonces se crea aquí con este comando mkdir, y para verificar que está correctamente creada, entonces vemos aquí en el listado de carpetas que aquí la tenemos, airaf, y pues vamos a acceder a esa carpeta. De momento pues no tenemos nada, entonces vamos a descargar los archivos de airaf en su última versión, la versión actual, la 2.17.1. entonces aquí tenemos este enlace donde dice release. Este enlace nos lleva a la página del repositorio GitHub de airaf, y aquí en la parte de abajo tenemos estos dos links de descarga para lo que es el código fuente, y vamos a descargar este que está comprimido en tar.gz. damos clic a descargar, y en este caso pues lo vamos a descargar aquí en la carpeta que acabamos de crear, en la carpeta airaf. Listo, ya quedó descargado. Aquí lo podemos comprobar. Volvemos a listar los archivos, entonces aquí ya nos aparece, y procedemos entonces a descomprimirlo con el comando tar, y con estas banderas zxf nuestro archivito. De esta manera ya lo descomprimió. Si volvemos a listar los archivos dentro de la carpeta, vemos que también ya nos aparece una carpeta llamada airaf. Ya como los comprimimos, entonces no es necesario tener este archivo que descargamos, el archivo comprimido, entonces lo podemos borrar. Listo. Solamente nos quedó la carpeta que se creó, la carpeta que descomprimimos, perdón, y accedemos entonces a esa carpeta. Listamos los archivos, y estos serían los archivos que tenemos dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir. Listo. Entonces el siguiente paso ahora es compilar los archivos fuente para posteriormente poder hacer la instalación de airaf. Para realizar esto, si nos remitimos a la página de la comunidad en sus pasos de instalación, entonces se realiza a través de este comando que voy a copiar aquí directamente. Entonces este comando lo que va a hacer pues es la compilación de los archivos fuente, y adicional a eso, la salida que se produzca de esa compilación lo va a guardar en un archivo que se va a llamar build.log.
por si necesitamos saber cómo fue el proceso de instalación o si hubo algún fallo, podamos buscar y detectar ese fallo. Como les comentaba, estos archivos yo los descargué en esta carpeta IRAF que creé directamente en la carpeta Home. Un consejo es que tratar de que todo esto se ejecute como que en una carpeta que esté ahí en esa dentro de que solo haya como un nivel de carpetas dentro de la carpeta Home, porque por ejemplo si creamos una carpeta dentro de Home, pues tener en cuenta que dentro de Home tenemos la carpeta de nuestro usuario. En mi caso pues está con mi nombre, Jonathan, pero dentro de esa carpeta creamos otra carpeta y luego otra subcarpeta, y dentro de varios niveles de subcarpetas vamos a trabajar. No es muy recomendable hacer esto. En mi caso, cuando lo intenté hacer, el paso de compilación me daba fallo. Asimismo, tratar de que el nombre de las carpetas no tengan caracteres especiales, ni siquiera tildes, por ejemplo, como aquí tenemos aquí esta carpeta imágenes que tiene tilde en la A. Entonces tratar que en la ruta de carpetas donde vamos a compilar IRAF, donde descargamos nuestros archivos, no tenga ningún carácter con alguna tilde, porque en el proceso de compilación él lo que hace también es de extraer ciertos archivos, copiarlos en ciertas ubicaciones, y el tener un carácter con una tilde puede generar unos errores. Entonces tratar de hacerlo que la ruta de carpeta sea lo más corta posible y que no tengan ningún carácter en especial. Entonces teniendo en cuenta eso, bueno, también les quería comentar aquí en la página nos nombran todas las arquitecturas con las que son compatibles IRAF. Pues ya la mayoría de computadores nuevos se trabaja con sistemas operativos de 64 bits. Sin embargo, si se va a instalar en un computador todavía muy viejo, que tengan todavía procesadores de 32 bits, vemos que todavía se podría instalar, es compatible. Aquí a la hora de compilar con Make no es necesario especificar en qué arquitectura vamos a trabajar. Ya digamos como que el algoritmo de compilación detecta automáticamente en qué arquitectura estamos trabajando. Entonces simplemente aquí le damos a este comando, damos enter y se inicia el proceso de compilación. Entonces yo les comentaba arriba, les nombraba qué procesador tengo. Este es el paso que más tiempo va a tomar dependiendo del procesador que tengamos. Con el procesador que yo tengo instalado siempre demora un poco más de 20 minutos. Entonces voy a pausar un momentico aquí mientras él termina de compilar y ya regreso para seguir mostrando los siguientes pasos. Listo, ya finalizó el proceso de compilación y cuando él finaliza, si no ha habido algún error, entonces finaliza aquí con este mensajito que IRAF fue compilado de manera satisfactoria. Nos dice la hora de inicio, la hora final en que inició el proceso de compilación, y luego nos sugiere que corramos make test para hacer como una prueba de que todo haya sido compilado correctamente, y eso es lo que vamos a hacer. Hacemos make test. Entonces él comienza a hacer ese testeo. Mientras él hace el testeo, entonces aquí en la página de la comunidad efectivamente nos indica que hace el make test. Esta es la salida que nos debería mostrar al finalizar el test, donde nos dicen que, por ejemplo, aquí estas X indican que hubo ciertos fallos, pero pues es normal que suceda desde que no sea todo, ¿no? Que falle todo, sino que sean muy pocos. De hecho, aquí ellos advierten que pues se esperan algunas fallas, pero que no es algo para qué preocuparse. Aquí tenemos en este ejemplo que 128 pasaron la prueba, uno fue saltado y 2 fallaron. Entonces, si tenemos una salida parecida a esta, quiere decir que la compilación quedó correctamente. Vamos a ver, y efectivamente aquí tenemos la misma salida. 128 pasaron la prueba, 2 fueron
evitadas saltadas y uno falló. Si queremos analizar en caso de que algo falle, qué fue lo que falló en el proceso de compilación, entonces como les comentaba en el comando previo antes de compilar, todo se guardó en todos los logs se guardaron en un archivo que en este caso sería este build.log. Si nosotros lo abrimos, voy a usar el editor de texto Kate, que es el predeterminado en Fedora. Si estamos en un Ubuntu, tocaría escribir el comando equivalente, no Kate, sino el que tendríamos y el que se tendría instalado en Ubuntu, ¿no? Para tener en cuenta eso. Entonces si abrimos ese archivo, aquí nos abre. Pues todo esto fue lo que registró en el proceso de compilación. En general vemos aquí estos naranjas son como advertencias, pero pues no hubo algún error. Cuando hay algún error, no llegamos a este mensaje que dice que fue compilado de manera satisfactoria, sino normalmente indica un mensaje de error y cuál pudo haber sido el error por el que el proceso de compilación se detuvo. Para volver a repetir, normalmente si saca algún error, las causas más probables es que no se hayan instalado algunas de las librerías o esas dependencias que instalamos en el primer paso, que falte alguna de ellas por instalar, o que la ruta donde tengamos nuestro archivo, nuestra carpeta ERAF, por ejemplo aquí, en este caso aquí me muestra la ruta, que la ruta sea o muy larga o que las carpetas tengan algunos caracteres especiales o tengan tildes. Entonces evitar todo eso y pues debería compilar correctamente como vemos acá. Listo, entonces después de hacer la compilación y hacer la prueba, el siguiente paso ahora sí es instalar el programa. Y para instalarlo, entonces aquí la página de la comunidad nos indica que hay dos maneras de instalar. Una que es una instalación en todo el sistema. Esto quiere decir que todos los usuarios del computador tengan disponibilidad de usar IRAF, o hacer una instalación in place. Quiere decir que solamente va a quedar instalado para el usuario donde tengamos abierta la sesión. Normalmente pues lo normal sería instalarlo para todo el sistema, y para ello vamos a ejecutar este comando make install, y en este pues lo vamos a hacer con sudo, porque como vamos a hacer la instalación en todo el sistema pues necesitamos autorizaciones como administradores, para que en la instalación lo que va a hacer es instalar también unos archivos, específicamente aquí en esta carpeta, como lo especifican acá, una carpeta que ya está ya en la raíz del sistema, y también va a copiar unos ejecutables en esta localización para que desde la terminal podamos ejecutar IRAF directamente sin el requerimiento que tengamos que ir a una ruta específica antes de. Listo, entonces realizamos la instalación, utilizamos la contraseña de nuestro usuario y empieza el proceso. Listo, entonces eso es un poco rápido el proceso de instalación, y de esta manera pues ya en teoría tendríamos instalado IRAF en nuestro computador. Para probarlo podemos ejecutar aquí el comando SL. Bueno, primero voy a limpiar aquí la terminal para que sea un poquito más claro. Si ejecutamos SL, vemos que efectivamente ya se ejecuta IRAF. Sin embargo, ejecutándola aquí con esta interfaz de la terminal, no podríamos usar ciertas opciones que tiene IRAF, donde se requiere una interfaz gráfica. Para eso, como les comentaba al inicio del video, tenemos que instalar X11 IRAF. Entonces vamos a explicar los pasos para instalar esta segunda parte. Bueno, para salir aquí del entorno de IRAF con el comando logout. Listo. Entonces vamos aquí a la página de la comunidad, vamos a X11 IRAF, y de igual manera aquí tenemos nuestro botón de release que nos llevará al repositorio GitHub, donde podemos descargar el código fuente para instalar X11 IRAF. Y esto lo vamos a instalar en la misma carpeta IRAF que creamos inicialmente.
Ya teniendo descargado nuestro archivo, entonces pues bueno, aquí estamos ubicados en la carpeta AIRAF 2.17. tenemos que volvernos un nivel. Acá tenemos el archivo que acabamos de descargar de X11 AIRAF y vamos a proceder a descomprimirlo igual como hicimos con el primer archivo que descargamos. X11 AIRAF, listo, verificamos, ahí ya tenemos la nueva carpeta X11 AIRAF. Este archivito que descargamos, el archivo comprimido, ya no lo necesitamos, lo podemos borrar. Listo, finalmente solo quedan nuestras dos carpetas. Accedemos entonces a la carpeta nueva, la carpeta que acabamos de descomprimir, X11 AIRAF, y en este caso estos son los archivos que tenemos ahí. Y de igual manera, como hicimos con los archivos de AIRAF, necesitamos también instalar unas dependencias antes de hacer la compilación. En la página de la comunidad solamente dan las instrucciones para instalar las librerías si estamos trabajando en Ubuntu. ¿Sí? Entonces, como les comentaba al inicio del video con las dependencias para AIRAF, el tema es que con Fedora, en el que estoy trabajando, pues el gestor de paquetes es diferente y el nombre de las librerías cambia. Por lo tanto, así yo coloque ahora sudo dnf install y este mismo nombre de estas librerías, pues me va a sacar error porque no las va a encontrar. Para eso pues tuve que hacer la tarea de buscar cuál era el nombre equivalente de estas librerías para dentro de los repositorios de Fedora. Listo, entonces habiendo hecho esa tarea, entonces aquí ya tengo la lista de cuáles son esas librerías. Los voy a ejecutar para instalación, para instalar esas dependencias. Aquí vamos con la primera. Y pues ya tengo todos estos paquetes instalados. Vamos con el segundo paquete. En este caso no los tengo instalados. Voy a decirle acá sí, que los descargue y los instale. Listo, entonces ya tengo instaladas las librerías necesarias y ahora sí puedo proceder con los pasos de compilación de los archivos que descargamos y descomprimimos para X11 AIRAF. Para ello ejecutamos simplemente el comando make. Entonces él comienza a hacer el proceso. Este proceso es más rápido que el de compilación de AIRAF. Y cuando instalamos X11 AIRAF, también vamos a instalar el xgetero, que es como la interfaz donde podemos ejecutar AIRAF con sus opciones sus opciones gráficas en caso de que las lleguemos a necesitar. Entonces, habiendo instalado, habiendo compilado X11 AIRAF, podemos hacer ahora la instalación con este comando sudo make install. Listo, de esta manera ya quedará instalado el X11 AIRAF y el terminal xgetero. Entonces si yo ejecuto AIRAF como lo ejecuté ahorita anteriormente con solamente el comando sl, pues lo va a ejecutar aquí en la terminal de comandos. Sin embargo, vamos a la interfaz.
lo normal, lo óptimo sería ejecutarlo dentro de xgterm. Para corroborar que nos quedó correctamente instalado, entonces simplemente colocamos aquí xgterm, damos enter y aquí vemos que nos abre xgterm. Pero ahora para abrir entonces IRAF dentro de este entorno de xgterm, ya abriéndolo abierto, si colocamos aquí el comando sl, entonces vemos que ya nos abre IRAF dentro de xgterm. Pero para evitar de hacer este paso de primero abrir xgterm y ejecutar luego el comando sl dentro de xgterm, hay una manera más corta, y que incluso si colocamos aquí las opciones de ayuda xcl nos las indica. Digamos, acá nos dice que si ejecutamos el argumento "-x", se ejecuta IRAF en una nueva ventana de xgterm. En el caso de que no tengamos instalado xgterm, entonces lo ejecutará en un entorno xterm. Como ya lo tenemos instalado, entonces debería abrir dentro de xgterm. Entonces colocamos sl -x, enter, y ahí vemos que ya automáticamente se abre IRAF en el entorno xgterm. Hay una cosa, y es que normalmente esta letra es muy pequeña, ¿no? Se abre en una letra muy pequeña. De hecho, aquí en la página de la comunidad ellos lo advierten. Una manera de hacer de que él por defecto abra con una fuente y una letra más grande es realizando los siguientes pasos que ellos mismos aquí indican. Entonces voy a cerrar aquí, vamos a salir de la interfaz de IRAF. Listo, entonces el primer paso que ellos indican es que se debe crear un archivo con este nombre, xresource, y que debe estar ubicado dentro de nuestra carpeta home. Entonces para ello vamos a ir a nuestra carpeta home, y aquí verificamos que estamos en nuestra carpeta home, ¿sí? Y para crear ese archivo, entonces yo Visual Arcade de nuevo, es porque es el editor de texto que está instalado por defecto en Fedora. Se debe usar el editor de texto correspondiente si se está en Ubuntu o en otra distribución de Linux. Acá sería Arcade y el nombre del archivo, resources. Sí. Y aquí dentro de este archivo, entonces debo agregar la siguiente línea. Me indican aquí ellos. Listo. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es que me ejecute xgterm con esta fuente, en este caso esta fuente Lucida Sans. Es una fuente que, como ellos indican, es instalada en la mayoría de las distribuciones de Linux, y este 18 sería el tamaño de la fuente. Listo, entonces guardamos, cerramos, y luego vamos a cargar esa parametrización, ese archivo que hicimos con el siguiente comando dentro del entorno X11. Ese comando lo copiamos acá. Listo, de tal manera que si yo ejecuto de nuevo sl-x para abrir IRAF, él ya abre con una fuente muchísimo más grande, más cómodo para trabajar, más cómodo para leer. Listo. Como opcional, también nosotros podemos crear aquí un lanzador aquí para quien guste de pronto abrirlo de una manera más directa desde el menú de aplicaciones, no tanto desde comandos, pero pues sin embargo, pues como vemos aquí, quien no sea IRAF pues tiene que acostumbrarse a usar la ventana de comandos, porque esto funciona pues con comandos. Sin embargo, pues solo como un bonus ahí, ahí existe una manera, y es generar un acceso directo. En este caso es de Fedora.
Por ejemplo, aquí se hace de la siguiente manera. Las aplicaciones pues aquí están organizadas por categorías. Aquí tenemos la categoría astronomía, entonces voy a crearla dentro de esa categoría y bueno, voy acá, nuevo elemento, sería IRAF, y el comando con que se va a ejecutar, entonces es el mismo comando con el que ejecutamos IRAF desde la terminal. Aquí nos da la opción de agregar un icono. En mi caso pues yo hice como la búsqueda en internet de cuál sería ese icono de IRAF. Bueno, acá no lo tengo, pero en caso de que se llegue a buscar, acá lo podemos buscar en Google. Google IRAF. Aquí tenemos imágenes. Aquí tenemos estos iconitos. Entonces voy a descargar uno de ellos. Abrir imagen. Aquí, abrir imagen en nueva pestaña. Aquí tenemos la imagen. La guardamos, la podemos guardar, por ejemplo aquí. IRAF. En la misma carpeta IRAF, aquí he grabado nuestro icono. Acá ya vamos, lo buscamos, IRAF, nuestro icono, y le damos guardar. Entonces ya cuando vayamos aquí, astronomía, entonces aquí ya nos aparece como un acceso directo. Bueno, nos dice acá un error. Listo. Bueno, al parecer es porque no reconoce directamente la ejecución como un comando. Una solución a esto entonces es crear un script. Ese script, por ejemplo, lo podemos hacer directamente desde nuestra carpeta. Bueno, cerremos aquí esto para que nos deje trabajar. Entonces desde la carpeta IRAF vamos a crear un script. Listo. Lo voy a llamar IRAF SL. Listo. Cuando se crea un script para ejecutar dentro del entorno de Linux, entonces para que el programa reconozca que es un script de comandos, una serie de comandos, entonces siempre se va a agregar aquí este comentario, y posterior a eso entonces ya agregamos en una nueva línea nuestro comando ejecutar. Pero aprovechando que estoy creando el script, aquí les quiero mostrar lo siguiente. Si vemos aquí en el título de la ventana, pues esto no es algo relevante para el funcionamiento de IRAF, simplemente es como un detalle ahí, como para que sea un poquito más bonita aquí la interfaz. Vemos que aquí el título de la ventana es sl.e. Listo. Pero ese título se lo podemos cambiar. Entonces en vez de eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle que vamos a abrir en un entorno XGTer, que yo quiero que me coloque como título. Entonces por ejemplo aquí esto, por ejemplo podemos colocarle este texto que aparece aquí, que es el significado de IRAF, que es por las siglas en inglés de Image Reduction and Analysis Facility. Listo. Podemos copiar esto acá. Listo. Significa IRAF.
y luego que dentro de ese entorno de xgetter ahí sí me ejecute el comando sl para abrir airaf y damos guardar. Listo, y de esta manera pues creamos nuestro script. Entonces de nuevo vamos aquí a nuestro editor de aplicaciones, astronomía, entonces lo que acabamos de crear. Entonces ya no sería el comando directamente, porque como ya vimos aquí en el caso de Fedora no lo reconoce. Entonces vamos a ubicar el script que acabamos de crear. Listo, que sería aquí airaf sl, y damos guardar. Sin embargo, pues un paso adicional para hacer esto, que nos funcione ese script que creamos, que acá lo tenemos, airaf sl, es darle permisos de que sea ejecutable, de que el sistema lo ejecute. Para eso lo hacemos con sudo chmod, que es ejecutable, y el archivito airaf sl, la contraseña de nuestro usuario. Listo, de esta manera pues ya nos debería funcionar. Si vamos aquí al menú de aplicaciones, astronomía, airaf, y le damos clic en airaf, entonces vemos que ya nos abre la aplicación. Listo, y de esa manera concluimos el tutorial de instalación de airaf en una distribución de Linux en su última versión 2.17, que es la versión que ha sido desarrollada y mantenida por la comunidad a partir del airaf original, que fue descontinuado en el 2013. Listo, eso es todo. Espero les sea de gran utilidad este tutorial y muchas gracias.